Una vez que la multitud alimentada milagrosamente fue despedida, Jesús subió a uno de los montes a orar. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Mientras tanto, aunque Jesús se los había ordenado, los discípulos todavía no se habían embarcado. Aguardaron un tiempo esperando que Él viniese con ellos, pero al ver que la noche los cubría, por fin partieron hacia Betsaida y Capernaum, pero con un espíritu de descontento e impaciencia. Con incredulidad murmuraban porque Jesús no les había permitido proclamarlo rey. Se culpaban por haber cedido con tanta facilidad a su orden. Razonaban que si hubiesen sido más persistentes, podrían haber logrado su propósito. Con otros sentimientos negativos se preguntaban: ¿podía ser Jesús un impostor, según aseveraban los fariseos? Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. Dios hace esto con frecuencia cuando los hombres se crean cargas y dificultades. El peligro se estaba acercando rápidamente en un gran contraste, porque el día había sido perfecto. Y de pronto, cuando un huracán los alcanzó, sintieron miedo, olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Por el mar era corta la distancia que separaba a Betsaida de Capernaum, el punto donde esperaban encontrarse con Jesús, y en tiempo ordinario el viaje requería muy pocas horas, pero ahora eran alejados cada vez más del punto que buscaban. Casi toda la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos, pero el Maestro no los había dejado, porque en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Por fin lo reconocieron, y de pronto Pedro respondió con toda osadía: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Nunca antes ningún hombre había hecho algo así. Mientras Pedro tuvo los ojos puestos en Jesús, pudo caminar en medio de las encrespadas aguas. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Ya estaba amaneciendo y una plena luz brilló sobre el lago. Esa noche no se había calmado solamente la tormenta de agua y viento, también se había calmado la tempestad de los corazones de los discípulos. Una firme convicción se apoderó de esos hombres que habían de ser los líderes de la naciente iglesia. Persuadidos ahora de quién era Él, con corazones agradecidos, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. La tormenta los había alejado de Betsaida y Capernaum, así que
Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Después de un día agotador y una noche sin descanso sobre el lago, otra larga jornada había comenzado. Aprendamos esta lección. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Que el Señor nos ayude a ser victoriosos cada vez que caminamos en los pasos de Jesús.